Saben, hermanos, desde hace ya mucho tiempo tengo una inquietud, o no sé si es un pesar, o una preocupación, o no sé exactamente qué, pero sí hay algo que ahí me aflige y es, ¿saben? Yo me pregunto, esto es que yo me pregunto que si acaso siguen el hilo de las predicaciones. Ya saben que siempre estamos siguiendo un libro o alguna temática durante un tiempo, es decir, normalmente no predicamos una cosa un domingo y otra cosa otro domingo, o sea, siempre llevamos un tiempo, una serie, ¿sí? Y yo siempre me he preguntado con preocupación si acaso están así o nada más llega la predicación y ya, y de aquí 8 días, pues no sé si va relacionado, no lo sé, pero ahí escucho. Y créanme que sí me tiene ahí preocupado esto. Estamos siguiendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. El Señor Jesús ha dado una orden a sus discípulos. Ellos deben ser sus testigos. Y deben de empezar ese testimonio allí en Jerusalén, donde ellos se encuentran. Y tienen que ir expandiéndose hasta llegar a lo último de la tierra. Para ello, necesitan de un poder especial. Ese poder lo recibieron cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo. Eso sucedió 10 días después de que el Señor les había dado esa orden. Allá sucedió el día de la fiesta de Pentecostés, ahí en Jerusalén. A partir de allí, ese día nació la iglesia. Los discípulos, además de haber sido bautizados con el Espíritu, también fueron llenos del Espíritu Santo. Y la iglesia cumple con todo ahínco la orden del Señor Jesús. Pero el camino no es nada fácil. Si bien es cierto, allá en los inicios fue extremadamente bueno, tan bueno que aún los inconversos, los que no creían, tenían en buena estima a la iglesia. Pero eso no duró mucho tiempo. Y pronto empezaron las adversidades. Primero llegaron externamente, de afuera, la persecución de los líderes del pueblo judío. Encarcelamiento, amenazas, azotes. Pero luego esas dificultades también empezaron a venir del interior. La ligereza de un matrimonio profanando lo santo, teniendo en poco al Señor mismo, teniendo en poco al Espíritu Santo. Ananías y Zafira, la predicación del domingo pasado. Y hasta aquí, mis hermanos, nosotros hemos seguido en el libro de los Hechos a una iglesia que llena del Espíritu Santo cumple con poder la tarea que le ha sido encomendada. Una iglesia que conforme va pasando el tiempo empieza a enfrentar problemas, pero que por estar llena del Espíritu Santo enfrenta esos problemas de una manera correcta. Nada la detiene. La iglesia va sorteando todos esos problemas. Hoy, hermanos, nos toca meditar en otro problema que tuvo la iglesia, otro problema que la iglesia tuvo que enfrentar. Y ese era un peligro serio, un problema serio con un peligro, el peligro de crear una división interna. Pero, otra vez, como las veces anteriores,
la iglesia pudo enfrentar esto de una manera correcta. Y hoy podemos decir que lo hizo de una manera totalmente espiritual. ¿Por qué les decía yo al principio de esto que me preocupa? De si estaban siguiendo o siempre han seguido el hilo de las predicaciones. Mis hermanos, porque estamos por cumplir un aniversario más. Y como iglesia local Sinaí, nosotros debemos seguir el ejemplo de aquella primera iglesia. Necesitamos recapacitar en la importancia de no perder de vista el objetivo, que es el de predicar el Evangelio. Y también necesitamos aprender a enfrentar de manera correcta toda problemática, toda situación, toda adversidad que se vaya presentando. Como aquellos, nuestros primeros hermanos, aquella primera iglesia, debemos hacerlo dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Y a la predicación de hoy la vamos a dividir en 2 puntos. Hechos 6 del 1 al 7 que ya leímos. Y el primer punto de la predicación es el problema, porque les dije que se ha presentado un nuevo problema. Vamos a ver en el versículo 1 cuál era el problema o cuál fue el problema. Y dice el versículo que en aquellos días, miren, para este momento, en estos días, ¿saben? Ya habían pasado 5 o 6 años después de aquella fiesta de Pentecostés en la que el Espíritu Santo había descendido sobre la iglesia. Ya habían pasado poquitos años, 5 o 6 más o menos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, miren, la iglesia, ya lo hemos visto, ha enfrentado la persecución de los líderes religiosos. Lo vimos allá en Hechos 3 y 4, después de que sanaron a aquel cojo. Pero también ahí en el capítulo 5 nos encontramos con esto. Ya el domingo pasado, bueno, el pasaje era muy largo para tratarlo todo, pero ustedes lo conocen, ahí en el capítulo 5 también, otra vez, este asedio de parte de los líderes religiosos. Y en esta ocasión interviene un hombre famoso, Gamaliel, un maestro del pueblo judío. Y este Gamaliel les plantea la situación de que, bueno, pues si lo que está sucediendo viene de Dios, pues por mucho que se afanen, no van a poder hacerle frente. Y quizás dicen algunos comentaristas que quizás por esa intervención de Gamaliel, tal vez los líderes religiosos dejaron de perseguir tan fuerte a la iglesia. Y pues los discípulos ya lo sabíamos, a pesar de que se los prohibieran, ellos lo iban a seguir haciendo, pero tal vez a través de esta intervención de Gamaliel los dejaron en paz, y quizás los discípulos siguieron predicando con un poquito más de libertad. Pero de todas maneras llegamos a este capítulo 6 y dice que el número de los creyentes seguía creciendo. Pero algo empezó a suceder. Dice ahí que hubo murmuración. Bueno, es probable que sí, esto haya empezado a suceder por causa del número tan grande que ya componía la iglesia. Leímos ahí en Hechos 2 que fueron 3,000, y luego leímos en Hechos 5 que eran otros 5,000. Y para este momento creo que ya la cuenta se había perdido, porque nada más dice que seguía creciendo el número de los discípulos. Eran muchos. Y un gran número de personas, pues sí, implica la aparición de conflictos. Y aquí en la iglesia se manifestó por medio de la murmuración. Murmuración es
manifestar desagrado o queja en lo secreto. Pero bueno, de eso ustedes no saben, ¿verdad? Esa cosa de andar ahí murmurando en contra. No, nada de eso. Bueno, eso es murmuración, ¿eh? Aquí no pasa. Manifestar desagrado o queja en lo secreto, pero eso va aumentando, va creciendo hasta que llegan a ser oídas. O sea, empieza en lo secreto, así como que nadie se entere, que nadie sepa, pero ese run run va creciendo y finalmente es escuchado. Eso empezó a suceder allí en la iglesia. Hubo murmuración, dice ahí, de los griegos contra los hebreos. Aquí este término griegos se refiere a los judíos, y bueno, estamos hablando de la iglesia, en este caso a la iglesia, a la parte de la iglesia que estaba formada de judíos, pero de judíos que no vivían allí en Palestina, no vivían en Jerusalén, ni en Judea, ni en Galilea. Vivían fuera, en otros lugares, en otras provincias del Imperio Romano. O sea, vivían fuera. Un ejemplo de ellos es Bernabé, que ya ha empezado a aparecer por ahí en la historia, ¿verdad? Bernabé era de Chipre, o sea, no era ni de Jerusalén, ni de Judea, ni de Galilea, era de fuera, era de Chipre. Estos eran los griegos, los cristianos judíos que vivían fuera de Palestina, y por eso su lengua materna ya no era el hebreo, bueno, el arameo propiamente, ya no era el arameo, sino era el griego. A ellos se refiere aquí Lucas como los griegos, los cristianos judíos que no vivían en Palestina, que eran de otras partes del imperio. Y los hebreos, pues eran los hermanos, los cristianos judíos que sí vivían allí, que vivían o en Jerusalén, o en Judea, o en Galilea, y ellos pues hablaban no el hebreo, decimos, ya no utilizaban el hebreo, hablaban el arameo, ¿sí? Entonces eran dos grupos, dos grupos los que estaban formando la primera iglesia allá en Jerusalén. Judíos cristianos que vivían fuera de Jerusalén, y por el otro lado los judíos cristianos que sí vivían en la región de Palestina. Bueno, aquellos griegos, lo más probable es que seguían viviendo allí en Jerusalén, donde se están desarrollando los acontecimientos. Primero, ¿se acuerdan? Habían llegado a la fiesta de Pentecostés, habían escuchado el Evangelio, se habían convertido y habían permanecido allí. ¿Por qué? Pues por la salvación que habían recibido y porque empezaron a convivir con la iglesia. Les dije que ya habían pasado para este momento 5 o 6 años más, o sea, ya habían pasado otras fiestas de la Pascua, donde también venían los judíos de fuera a Jerusalén, y había otras fiestas de Pentecostés también, y habían pasado muchas. Seguramente que estos griegos llegaban, escuchaban el Evangelio y se quedaban ahí. Por eso es que estaban ahí los griegos. Bueno, estos griegos empezaron a murmurar, empezaron a quejarse contra los hebreos, ¿sí? Y el motivo de la queja era, dice que las viudas de aquellos, es decir, las viudas de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Desatendidas significa puestas a un lado, pasadas por alto, descuidadas. Eso significa desatendidas. Desatendidas de la distribución diaria. A ver, del grupo que no era de allí, eran, digamos, los de afuerita, ¿sí? Eran los de afuera. Las viudas de ellos ya no estaban recibiendo el mismo trato en la distribución diaria de los alimentos. Y acuérdense que, bueno, el pueblo de Israel de por sí era un pueblo generoso, hospitalario y cuidadoso. Por la ley, ellos tenían el mandato de cuidar a las viudas y a los huérfanos,
Y bueno, se esmeraban en hacerlo, pero ya vimos también que cuando nace la iglesia, esta cuestión se magnifica, ¿no? Inclusive aquellos que estaban acostumbrados a eso quedaban admirados de cómo la iglesia se trataba. Y la iglesia efectivamente se había esmerado porque a nadie le faltara nada. Pero ahora ya eran muchos, cada vez eran más y más y más. Y las viudas de los que no eran de ahí, de Judea o de Palestina, empezaron a ser puestas a un lado y a no recibir el sustento diario. Hay comentaristas que tratan de explicar, es que se debió a esto y se debió a aquello, y dan algunas explicaciones de por qué se daba esto. Pero bueno, la razón no es mencionada aquí en el texto, pero sí se habla concretamente de la realidad. Había un descuido, y el descuido estaba afectando a un grupo importante de la iglesia. Las viudas del grupo de judíos de habla griega no recibían el mismo trato que las viudas de los que vivían en Jerusalén o en toda Palestina. Este era el problema. Y no era un problema menor. La iglesia se había caracterizado por tener una fuerte unidad plena, donde todo lo tenían en común, donde a nadie le faltaba nada. Y ahora empieza a haber este descuido. Y con este trato distinto llegó el correspondiente peligro de destruir esa unidad tan plena que había en la iglesia. El problema ahora ya no venía del exterior. El problema ahora se estaba generando en el interior de la iglesia. Y no era un problema menor. Punto número 2, vamos a ver la solución. ¿Cuál fue la solución? Como ya definimos, las murmuraciones son quejas que se manifiestan en privado, en secreto, pero que van aumentando hasta ser oídas. Pues bien, esta queja de la desatención de las viudas de los griegos llegó a oídos de los apóstoles. Y ellos tomaron medidas sabias, pero sobre todo medidas espirituales. Y esto es lo que debemos tomar en cuenta acerca de la solución del problema. Y en primer lugar, vemos ahí en los versículos 2 y 4 que ellos establecieron una división de funciones. Así empezaron, dividiendo las funciones. Ellos, los apóstoles, deberían seguirse ocupando de la oración y el ministerio de la palabra. Dice allí que no era conveniente que ellos descuidaran esto por estarse ocupando de servir las mesas, cosa que al parecer también estaban haciendo. Porque si se acuerdan, Lucas ha estado mencionando que los hermanos estaban preocupados para que nadie tuviera necesidad. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban vendiendo sus propiedades. ¿Y qué hacían con el dinero obtenido? Venían y lo ponían a los pies de los apóstoles. Entonces seguramente que sí, los apóstoles estaban ocupando también de este asunto de la distribución de los alimentos o de los recursos para suplir las necesidades. ¿Hasta qué punto los apóstoles estaban ocupando de esto? Bueno, la verdad no lo sabemos, pero es innegable que claro que le estaban dedicando tiempo, ¿verdad? Le estaban dedicando tiempo a esto. Pero ahora ya habían sido rebasados. El número ya era enorme. Y ahora
ese trabajo, por lo mismo que ya era mucho más grande el número de la iglesia. Bueno, eso de estar atendiendo las necesidades del sustento de las viudas, pues también requeriría de un mayor tiempo, de mayor atención. Pero no era conveniente que ellos se ocuparan de servir las mesas. Lo que sí convenía era que ellos se siguieran ocupando de la oración y el ministerio de la palabra. Por eso es que los apóstoles empezaron, resolviendo el problema, con una división de funciones. Pero también, en esta solución, ellos hicieron partícipe a la iglesia. Versículo 3. Busquen de entre ustedes a 7 varones, a quienes encarguemos de este trabajo. Miren, la palabra buscar significa primariamente inspeccionar. Y el sentido era que la iglesia debería mirar cuidadosamente, de ahí de entre toda la iglesia, debía mirar cuidadosamente para encontrar de entre todos a solamente 7 varones. Y luego deberían presentarlo a los apóstoles, porque eran ellos, los apóstoles, a quienes correspondía la responsabilidad. Ellos serían quienes tomarían la decisión final, porque serían ellos, dice al final, escojan a 7 varones a quien nosotros les encarguemos este trabajo. Ese trabajo de repartir diariamente el sustento a las viudas. Pero también en esa solución había requisitos. Requisitos. Seguimos en el versículo 3. Punto, hermanos, punto de suma importancia. Suma importancia. Había requisitos. Pero miren, los apóstoles no dijeron, vayan y busquen a los que mejor les caigan. Tampoco dijo, vayan y hagan una votación y los que obtengan el mayor número de votos, a esos tráiganos. Ellos no dijeron nada de esto. Los requisitos que ellos pusieron fueron totalmente espirituales. Espirituales. Vayan y busquen a 7 varones, 1 de buen testimonio, 2 llenos del Espíritu Santo y 3 llenos de sabiduría. Quiero llamar su atención en lo siguiente. ¿De qué se iban a encargar esos 7? ¿De qué? De repartir. De repartir la comida o a lo mejor pues del dinero, no sé. Pero ellos iban a repartir a las viudas para cuidar de que ninguna fuera desatendida. De eso se iban a ocupar, ¿no es cierto? Ahora yo quiero preguntarles, ¿qué tanta complejidad se requiere para ir y repartir comida? ¿Se requerirá mucha? ¿Verdad que no mucha? Y eso por no decir ninguna, ¿no? Y sin embargo, los que lo iban a hacer deberían ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. De buen testimonio, es decir, deberían ser hombres íntegros, irreprochables, de buena reputación. ¿Cuál era el criterio para medir esto? La enseñanza que estaban recibiendo.
la enseñanza de los apóstoles, enseñanza que estaba basada en la propia enseñanza del Señor Jesús. Con esos parámetros, estos hombres tenían que ser íntegros, irreprochables. Tenían que ser llenos del Espíritu, es decir, sometidos al control del Espíritu Santo en todas las áreas de su vida. Y eso no porque ellos lo dijeran, a ver, necesitamos, sí, yo soy de esos, no era por eso. Era porque esto era una realidad que se podía ver, los demás podían verlo en ellos. Era tan evidente esta llenura del Espíritu que por eso ellos eran de buen testimonio, porque estaban llenos del Espíritu. Y era evidente. Pero también tenían que ser llenos de sabiduría. Todos, bueno, alguno que otro quizás no, pero la inmensa mayoría, todos podemos decir, los miembros de aquella iglesia en Jerusalén eran judíos, aunque no vivieran ahí, ¿verdad? Aunque vinieran de otras partes del imperio, pero todos eran judíos. Entonces, todos conocían las Escrituras y por tanto, todos sabían que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Por tanto, esto de ser llenos de sabiduría no era un requisito intelectual, también era un requisito espiritual. Ellos deberían conocer perfectamente las enseñanzas de las Escrituras, las enseñanzas del Señor Jesús, y deberían saber aplicarlas a la vida diaria. Un alto nivel espiritual era el requerimiento, pero ellos lo necesitaban porque más allá de la complejidad del trabajo a realizar, lo importante era la esencia de ese trabajo. No podían ver la labor que ejercerían como una mera cuestión material. Pues nada más vamos a repartir las cosas, pues eso son cosas materiales, eso no tiene nada que ver. No podían verlo de esta manera. Tampoco iba a ser una situación de preeminencia o de autoridad, tampoco. Era una cuestión de servicio para el cuidado de la iglesia. Pero todo lo que tiene que ver con la iglesia es espiritual. Todo lo que tiene que ver con la iglesia es espiritual. Por eso es que estos que iban a servir a la iglesia, a repartir el sustento a las viudas, necesitaban ser hombres de un alto perfil espiritual. Tenían que ser antes de empezar a hacer. Y por favor, mis hermanos, no se olviden de esto. No se olviden de esto, es de suma importancia. Y lo debemos considerar para lo que les queremos comentar en los domingos siguientes. No se olviden de esto. Pero en esta solución que estamos analizando, bueno, también ya viene propiamente el nombramiento. Versículos 5 y 6. Dice ahí, agradó la propuesta. Y bueno, quizás aquí los hermanos de la vieja guardia, ¿verdad? Ya de hace muchos años de la iglesia, llegaron los apóstoles y dijeron, a ver, hermanos, les proponemos esto. Y por ahí alguien dijo, sí, yo propongo que se acepte. Y alguien dijo, yo secundo. Y entonces votaron para ver si la propuesta era aceptada. Bueno, si están pensando eso, no es eso, ¿sí? Esto no fue así. Agradó la propuesta. Esa palabra propuesta en realidad es la palabra. A la iglesia
a la multitud, a la congregación, les agradó la palabra, es decir, lo que los apóstoles habían dicho. Y la idea no es que ellos la aprobaron, sino que la iglesia reconoció que lo que los apóstoles estaban diciéndoles era la manera correcta de solucionar el problema. Eso significa, les agradó la propuesta. Y entonces la iglesia fue y buscó cuidadosamente. ¿Cuántos había en la iglesia? Llevábamos 8,000 y perdimos la cuenta, ¿verdad? ¿Y cuántos había que encontrar? Solamente a 7. Así es de que fueron y buscaron cuidadosamente. ¿Cómo lo hicieron? ¿Quién sabe? No sé. Pero buscaron cuidadosamente y eligieron a Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. Saben, cuando ustedes van a estudiar este pasaje allá con los famosos comentaristas, expertos bíblicos, se van a encontrar invariablemente que todos, y ahí son unánimes, todos señalan que estos nombres eran nombres griegos. Es decir, correspondían a personas que no eran judíos de los que vivían allí en Palestina. Eran de los que vivían fuera. Eran hombres de los del grupo que se estaba quejando. Los que estaban siendo afectados. De ellos eran. Ahora, en esta búsqueda, evidentemente que no fueron solamente los afectados, los griegos, los que buscaron. Buscó toda la iglesia. Y sin duda que la gran mayoría eran de los hebreos, de los que vivían allí en Palestina. Y no abusaron de su superioridad numérica, ¿verdad? Lo cual pasa constantemente aquí en lo que queramos, ¿verdad? Los que son mayoría aplastan a los que son minoría y ponen a su conveniencia a los que ellos quieren, ¿no? Pues aquí no. Aquí a sus hermanos judíos no tuvieron empacho en sumarse a los hermanos griegos y elegir a esos 7 solamente del grupo de ellos. Una vez elegidos, la congregación los trajo y presentó a esos sus candidatos a los apóstoles. Y fueron ellos, los apóstoles, los que dieron el visto bueno, lo cual hicieron orando e imponiéndoles las manos. Oraron mientras ponían sus manos sobre ellos. Esto era un acto importante, un acto simbólico, pero un acto importante mediante el cual ellos estaban aprobando a esos hombres y les estaban encomendando ese trabajo especial. Hoy se le llama, los ordenaron a un trabajo, a un ministerio, ¿verdad? Así lo decimos hoy, pero eso es lo que hicieron. Era necesario manifestar solemnemente la aprobación de aquellos hombres al ministerio. Y llegamos al verso 7 y vemos los resultados. Nosotros podemos entender que sin duda ese trabajo de aquellos 7 fue fructífero. ¿Por qué? Por un lado, no se menciona ni aquí ni más adelante que el problema hubiera persistido. Ya no se menciona. Entonces lo que podemos entender es que el problema desapareció. El trabajo de ellos fue correcto. Pero por otro lado, leemos en este verso 7 que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Es decir,
Resultado de esto es que los apóstoles no se distrajeron en servir las mesas, siguieron enfocándose en seguir ministrando la palabra, y por eso hubo resultados, y por eso hubo frutos, y por eso el número de creyentes seguía creciendo. Miren, lo que aquellos 7 hicieron, si bien no estaban directamente ocupados en ministrar la palabra, lo que ellos hicieron sí fue un apoyo pertinente, importante, para que el ministerio de la palabra siguiera fluyendo. Por eso, esta tarea de servicio no era cosa menor. Hacían su parte en el crecimiento de la palabra. Pero saben, hermanos, en este verso 7, sin duda, que no solamente se refiere a los 6 versículos anteriores, sino a toda la primera sección del libro de los Hechos. Dice allí lo que acabamos de leer. Dice claramente que la palabra del Señor se multiplicaba grandemente. ¿En dónde? En Jerusalén. Lucas nos está diciendo esto. Lucas nos está narrando esto. La palabra seguía creciendo en Jerusalén. ¿Qué había dicho el Señor allá en Hechos 1:8? Me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor había puesto las etapas de cómo el evangelio tenía que ser predicado. Y aquí Lucas nos está como cerrando ese primer punto, porque nos ha narrado hasta aquí todo lo que ha estado sucediendo. ¿En dónde? En Jerusalén solamente. Y dice que ahí la palabra siguió multiplicándose. El número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y algunos de los sacerdotes también se estaban convirtiendo, estaban obedeciendo a la fe. Entonces Lucas no solamente está cerrando el problema que se había presentado, sino de alguna manera está cerrando la primera etapa de la predicación del evangelio. Porque a partir de aquí, la narración se va a enfocar en cómo el evangelio sale de Jerusalén y va a ir a Samaria, que era el segundo punto que el Señor había dicho, ¿no? Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Y ahí se va a dirigir la narración del libro de los Hechos. Pero hasta aquí, mis hermanos, hasta aquí, Hechos 6:7. La iglesia ha obedecido el mandato del Señor Jesucristo, ha dado fiel testimonio de Él, ha predicado el evangelio con todo denuedo, ha enfrentado los obstáculos que se han presentado, externos e internos, y lo ha hecho haciendo uso del poder del Espíritu. Se ha llenado del Espíritu, ha permanecido llena del Espíritu, y por eso la iglesia ha salido victoriosa. Y mis hermanos, este es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Hemos visto en esta sección que se presentó un problema más en la iglesia. Y sin duda que la manera de resolver este problema fue una manera correcta, pero sobre todo hay que puntualizarlo, fue una manera espiritual de resolver las cosas. Con el crecimiento de la iglesia fue necesario que empezara a haber cierta organización dentro de la iglesia. Fue necesario que hubiera
diversificación de tareas, pero todas ellas encaminadas al propósito del extendimiento del Evangelio. Ese objetivo no se perdió nunca. En este pasaje hemos encontrado la necesidad de organizarse, de organizar nombramientos, nombrar a algunos para tareas de servicio. Pero esto no era poca cosa. Era para que, como acabo de decir, el mensaje del Evangelio se siguiera extendiendo. Y por no ser poca cosa, se necesitaba que los que iban a servir fueran creyentes de un alto nivel espiritual. Ninguna tarea en la iglesia carece de importancia, siempre y cuando esté enfocada en el crecimiento del Evangelio. Y quienes se encarguen de estas tareas deben ser creyentes de buen testimonio, llenos del Espíritu y llenos de sabiduría. Bien, mis hermanos, por el momento vamos a dejar hasta aquí la predicación del libro de los Hechos. No la vamos a abandonar, le vamos a dar seguimiento. Pero le vamos a dar seguimiento como lo hicimos con el Evangelio de Mateo. ¿Se acuerdan? Una vez por mes vamos a regresar al texto hasta terminar todo el libro. Pero es necesario, hermanos, como les dije al principio, es necesario que no perdamos el hilo de la enseñanza. Porque nosotros debemos seguir el ejemplo de la primera iglesia. Esto es importante para que nosotros no nos perdamos, para que no nos perdamos del objetivo, para reenfocarnos en lo que es correcto. Debemos corregir cosas, hay que afinar cosas. También quizás y seguramente hay que cambiar cosas, pero debemos hacerlo de una manera correcta. Como hemos visto hoy, necesitamos hacerlo de una manera espiritual. No perdamos el hilo de lo que estamos viendo. Les mencioné en algún domingo anterior que uno de los problemas que nos hacen callarnos y que no es la cuestión del individualismo. Nada más pensamos en nosotros. Y tal vez cuando viene en el domingo, ya se nos llamó la atención el domingo pasado también, ¿verdad? Venimos y, ojalá el culto esté bonito para que yo me sienta bien. Y ojalá la predicación diga algo para que me sirva a mí. Pues mis hermanos, el mensaje de Hechos, o lo que nosotros queremos transmitirle, porque eso dice el mensaje de Hechos, no es para que ustedes cada uno en lo personal se sientan bien, para ver qué aprende cada uno. No, esta es una enseñanza para nosotros como iglesia. No podemos estar pensando en nosotros, en lo personal, en yo. Necesito pensar en nosotros, en conjunto. Esta es la enseñanza del libro de los Hechos para nosotros como iglesia. Ya les dije, vamos a cumplir un año más como iglesia. Estamos próximos a nuestro aniversario. Necesitamos entender, por eso estamos con el libro de los Hechos, porque como iglesia necesitamos aprender lo que ellos hicieron. Era una iglesia obediente. Era una iglesia que oraba mucho. Era una iglesia unida, perfectamente unida. Era una iglesia llena del Espíritu Santo. Era una iglesia que no perdía el objetivo y con todo denuedo predicaba el Evangelio. Y eso, mis hermanos, es lo que necesitamos aprender.
o recordar, o lo que sea. Ese es el mensaje de estos domingos para nosotros todos como iglesia. Por eso, mis hermanos, no se olviden de lo que hasta ahora hemos visto, porque nos va a ser de gran utilidad en eso que nosotros queremos compartirles en los 2 domingos que siguen. Esta es la base para que nosotros podamos reencaminarnos como iglesia. Que el Señor nos lo permita. Que nos esforcemos en ser realmente llenos del Espíritu para actuar como lo hacía aquella primera iglesia. Que el Señor nos bendiga.